nuestros oyentes del Perú, de Bolivia, de Ecuador y de la diáspora al canal Incarri Channel. Hoy estamos el día lunes 10 de marzo del año 2025 y nos proponemos hablar acerca de geopolítica, acerca de zonas más importantes desde un punto de vista del recurso mineral y también zonas convulsionadas por las guerras y conflictos étnicos, religiosos y de poder político. Bien, hermanos, ahora hablaremos del Medio Oriente, esta zona que en las últimas décadas ha estado en guerras permanentes, en conflictos permanentes, y la razón de esto no es únicamente religioso, como normalmente se explica por los medios de comunicación o incluso por el internet o incluso gente que se dice experta, entre comillas, no sabe realmente cuál es la razón de los conflictos que surgen aquí. Y nos proponemos esclarecer un poco lo que pasa en Medio Oriente. Para eso tenemos que explicar que no solo es el Islam el que promueve esta violencia, porque ahora usted puede ver en los medios de comunicación, en los medios de red, que solo se le echa la culpa al Islam de la violencia. Y es verdad que tiene un papel muy fuerte en erupciones de violencia, pero no es el único, ni mucho menos. Y hoy vamos a dar una explicación histórica, nos vamos a remontar a mucho tiempo atrás para ver por qué esto no es así y por qué factores políticos tienen un peso igual al factor religioso, incluso también factores étnicos. Bien, para empezar tenemos que saber el origen del Islam. ¿Dónde surge el Islam? ¿En qué contexto político? ¿Y quién es el que lo hace surgir? El Islam surge en el siglo VII, estamos hablando del rango del 600 al año 700 después de Cristo, y lo funda Mahoma. Mahoma es un predicador que nace en la actual Arabia Saudí, en la península arábiga. En ese momento no existía ese país, en ese momento simplemente eran tribus árabes que deambulaban por ahí, que no existían los actuales países de Qatar, Emiratos Árabes, o a Yemen, Omán, no existía. Lo que existían simplemente eran tribus. Y este señor nace ahí, en una zona muy pobre, en un desierto, con zonas agrícolas diminutas, solo para la existencia de esa población. No hay mayores excedentes agrícolas. Es una tierra donde la gente, al no tener muchos recursos, tiende a ser muy religiosa, porque pide a los dioses que el clima y que el suelo no los abandone y es muy religiosa. Pero en este momento la religión que domina en esa zona son las religiones paganas. Pagano es igual a no religión abrámica. Una religión abrámica son todas las religiones que surgen del abramismo, que es el padre fundador del judaísmo. Por ejemplo, las religiones abrámicas, las más importantes, el cristianismo en todas sus ramas, el islam en todas sus ramas, los drusos, etc. Entonces, pero en ese momento obviamente no existía el islam, entonces los otros, sobre todo el cristianismo, era una religión que estaba en auge. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los coptos eran católicos, no, eran cristianos ortodoxos, de los primeros cristianos, de los primeros siglos, ¿ya? Y no solo ellos, en Siria también había una fuerte comunidad de cristianos, en la actual Anatolia o Turquía también había muchos cristianos, incluso en el actual Estado de Israel, en ese momento Palestina, también había muchos cristianos. Y también en Arabia Saudita, un poco, ahí mucho menos, pero había. Y también había judíos, diásporas judías en Irak,
lo que era Mesopotamia, en la actual península arábiga y en toda la región. Sectas judías que enseñaban judaísmo especialmente para las poblaciones judías, no para el resto. Recordemos que el judaísmo es una religión étnica centrada en el pueblo judío. Los demás que no son judíos no reciben las enseñanzas de forma continua. No es una religión que tome adeptos, como sí lo es el cristianismo y el islam, por ejemplo. Entonces Mahoma escucha a estos judíos, escucha a estos cristianos, logra comprender algunas cosas de que ellos le dicen y comienza a autoproclamarse como alguien que podía oír los mensajes de Dios a través de un ángel. Entonces él va a una cueva allá por la península arábiga y recibe mensajes de Dios. Obviamente esto es según la versión de ellos. Yo no estoy asegurando que esto sea verdad, ni tampoco mentira, simplemente es la versión que se da. Este señor recoge textos de la Torá, que es el libro del judaísmo, el libro principal, de la Biblia, el libro cristiano, y mucha textos del Corán, muchos textos son en realidad copias o muy parecidos a los libros del cristianismo y del judaísmo, especialmente del judaísmo. El concepto de monoteísmo es algo prácticamente calcado del judaísmo. Por ejemplo, en el cristianismo no es tanto monoteísmo, es más lo que le dicen la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y en el cristianismo sabemos que la mayoría de cristianos adoran más a Jesús que a Dios. Esto es algo que rechazan los judíos y también los musulmanes, porque dicen que solo hay un solo Dios, no tres, y no se puede alabar a un profeta, sino a Dios. Esto es lo que alegan ellos. Entonces, bien, él calca muchas cosas y comienza a predicar lo que supuestamente él recibe del ángel, que es el intermediario de Dios. Entonces, poco a poco va ganando adeptos, le va quitando gente a las religiones paganas, politeístas de la Arabia antigua y resumiendo, va formando una fuerza armada, ya que la mayoría pagana, va a perseguirlo porque va a considerar su discurso antiélite, que quería derrocar a las élites paganas antiguas para que él se ubique en la primacía, ¿no? Entonces, bien, va a ser perseguido y en términos resumidos, logra escapar, logra generar una fuerza armada y hace caer a los líderes paganos cuando toma la Meca en mediados del siglo VII. Entonces, bien, cuando esta ciudad cae, esta ciudad pagana, politeísta cae, esa ciudad se vuelve ciudad sagrada, la ciudad más santa del Islam, donde está, ustedes quizás hayan visto como un cubo ahí donde la gente, los musulmanes que van dan vueltas. Mucho se dice de que ese cubo en realidad era parte de la religión, de las religiones politeístas, es pre-islámica de la península arábiga y que todavía se mantiene como un rezago, ¿no? Porque al final muchas cosas de la cultura del Islam, del libro del Corán, vienen de costumbres preislámicas, politeístas, paganas, al estilo árabe, ¿no? Entonces, Mahoma no solo conquista la Meca, conquista prácticamente toda la península arábiga y la gente que le sigue, los líderes que van a comandar esa religión posteriormente, van a conquistar gran parte del mundo islámico actual durante los siglos posteriores. Está ahí el norte de África, que van a conquistar, van a llegar hasta Marruecos, hasta Mauritania, después van a conquistar la actual península hispánica o península ibérica, que va a ser España y Portugal, que las actuales en ese momento no existían. Van a conquistar también parte de Asia Central, la antigua Persia, el actual Irán, y van a conquistar también
el norte de la India, van a llegar hasta Bangladesh. Y profetas islámicos, eso ya no va a ser por vía de las armas, sino por medios comerciales y de exposición. Va a ser islamizada la actual Malasia y la actual Indonesia y parte de Filipinas. Filipinas iba a ser islamizado aún más ya en el siglo XVI, XVII, pero llegan a colonizar los españoles en esa zona y como que hay un freno a la islamización de Filipinas. Bien, entonces más o menos ese es el proceso. Entonces, durante los primeros años y durante los siglos posteriores, el Islam va a ser inculcado mediante la espada, mediante la violencia, la gran mayoría, igual que el cristianismo, por ejemplo. Pero la diferencia entre el cristianismo y el Islam es que en el cristianismo la figura principal es Cristo, pero Cristo no difunde el cristianismo por las armas, sino mediante la predicación. Entonces siempre se ha visto que las invasiones, las colonizaciones que han hecho los países cristianos para cristianizar a otros pueblos paganos, siempre se la ha catalogado como inmorales o siempre ha habido, digamos, oposición a estos medios, porque Cristo no había difundido su religión, el cristianismo, mediante la violencia, sino mediante las palabras. En cambio, en el Islam es distinto porque su propio profeta difunde el Islam a través de la violencia. Entonces, aquí es donde prácticamente se subdividen dos ramas, las dos ramas principales, porque hay más. El Islam sunita y el Islam chiita. El Islam sunita, que es el mayoritario en todo el mundo islámico, es aquel Islam que se basa en la interpretación literal del Corán. O sea, todo lo que dice el Corán se cumple a rajatabla. Claro, no es todo el Islam sunita, pero sí son varias escuelas de este Islam sunita, que todo lo que hizo el profeta Mahoma es válido. Entonces, si en esa época se mató, se hizo atrocidades contra poblaciones, todo eso está bien visto y no tiene por qué ser criticado porque lo hizo el profeta por órdenes de Dios, ¿no? Entonces, se cumple a literalidad lo que dice el texto. En cambio, en el chiismo ya no es la literalidad, sino también se puede interpretar a la propia manera. ¿Ya? Los chiitas, por ejemplo, los actuales grupos armados que algunos consideran terroristas, como Hezbollah, los hutíes, entre otros, tienen pues esa trayectoria histórica y teológica distinta, ¿no? Porque priorizan la razón al literalismo textual. ¿Ya? Reinterpretan los textos islámicos de una forma que se permite un mayor pragmatismo, vamos a decirlo así. Y por eso estos grupos chiitas tienden a ser más estructurados, políticamente estratégicos y son menos propensos a utilizar medios violentos extremos, como los sunitas de ciertas escuelas, sobre todo la escuela pues Achari y Wahhabí. ¿Ok? Entonces, esto es así. Entonces, por eso la mayoría de grupos terroristas en el mundo, por ejemplo Al-Qaeda, por ejemplo Al-Nusra, por ejemplo el ISIS, Estado Islámico, por ejemplo Boko Haram y cientos de grupos menores terroristas que cometen estos actos, la inmensa mayoría son de la rama del Islam sunita. ¿Está bien? Esto funciona así. En cambio, los chiitas también cometen crímenes, como también han cometido innumerables crímenes los cristianos, todas las ramas, como han cometido innumerables crímenes los confucianos o los shintoístas de Japón o los hindús, todos han cometido crímenes. O sea, la religión, por más pacífica que sea, no es sinónimo de que los pueblos no cometan crímenes, pero sí puede influir en la mayor magnitud de crímenes o menor magnitud. Y estamos viendo que el chiismo durante su historia no ha cometido mayores crímenes que el cristianismo, por ejemplo. Entonces, sería muy hipócrita decir que el chiismo, que forma parte, es una rama del Islam, es una religión violenta por autonomía,
cuando ha sido históricamente mucho menos violenta que el catolicismo incluso, que el cristianismo en general. Entonces, esta simplificación de que el Islam es el mismo no es cierto. Es verdad que el chiismo tiene diferencias que a veces pueden ser incompatibles con el cristianismo en Europa, eso es verdad. No es que se van a adecuar totalmente al contexto europeo, son de todos modos grupos distintos, pero no es tan violento como los grupos sunitas. Esto hay que dejarlo claro y gran parte de lo que sucede en Medio Oriente y en el mundo islámico en general se explica por la derivación de esta rama chiita, ¿ya? Entonces, bien, una vez explicado el origen del Islam y explicado las diferencias, la diferencia principal entre el sunismo y el chiismo, vamos a explicar qué es lo que pasa hoy en día. Ustedes, como ven en el mapa, las potencias más importantes en ese lugar son Turquía, son Israel, son Egipto, son Arabia Saudita y son Irán. Y mucho más lejos influye también, como no puede ser de otra manera, Estados Unidos, Rusia e incluso ahora último China, pero su influencia es mucho menor, sobre todo Rusia y Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si usted se da cuenta, en estos países que he mencionado, Turquía, Israel, Egipto, Arabia Saudita e Irán, no existe una violencia desbordada. Bien, no nadie escucha de masacres, de crímenes masivos en Irán. Por ejemplo, a pesar de que se lo demoniza, no ocurre esto. Hay crímenes, como ya expliqué, en todo el mundo, todas las culturas, todas las etnias, todas las religiones, pero no es algo masivo. Los crímenes estatales en Irán por parte del chiismo dominante. En Turquía, donde domina el sunismo, Turquía es un país que cometió muchísimos más crímenes que Irán. Por ejemplo, en el inicio del siglo XX, donde ha hecho masacres y limpiezas étnicas contra armenios, contra griegos y contra otras minorías. Y esto no se habla mucho. Pero bien, en la actualidad, Turquía no es un lugar donde se cometan masacres o crímenes masivos. Es un país quizás un poco más violento que en lo que podríamos decir continente americano, pero no es un país desbordado por la violencia. Irán tampoco. Israel, a pesar de todo el conflicto que hay entre los árabes palestinos y los judíos de esa zona, la violencia tampoco es desbordada. Israel, con su tecnología, con sus armas que le proporciona a Estados Unidos y que él mismo fabrica, puede contener la violencia a un nivel. No es un país tan sangriento a pesar de que se diga de que hay atentados masivos recurrentes, pero esto no es así. Es verdad que el 7 de octubre fue un ataque masivo y también antes, en los años inicios del 2000, 2000, 2005, con la segunda intifada en donde había atentados suicidas. Esto es verdad, pero normalmente en los últimos 78 años más o menos que tiene este país, 78, 50, 72, 77 años más o menos, no es algo que sea tan recurrente, ¿ya? Puede estar controlado. En Egipto también ha habido atentados, sobre todo de grupos de la hermandad musulmana que han intentado atacar estos países seculares, digámoslo así, del gobierno de Egipto. Han intentado aplicar sus leyes sharia. Recordemos que Egipto es un país sunita, pero a pesar de esto no se ha logrado hacer caer a este gobierno. Y en Arabia Saudita lo mismo. En Arabia Saudita no hay violencia masiva, a pesar de que el gobierno puede ser muy represor, es sunita, no hay masacres, no es un desbordamiento total, no es un país en ruinas. ¿Está bien? Entonces vemos que los países que bordean, los países más importantes que están ahí en Medio Oriente, no están hechos añicos. Hay violencia, pero no están destruidos. ¿Quiénes sí están destruidos? Los países que están en medio y que todos estos grandes se pelean por ellos.
Es el caso de Siria, es el caso de Irak, es el caso de Líbano. Jordania no está en esta situación, también podríamos considerarlo un país relativamente seguro. Pero estos tres anteriores que he mencionado, Siria, Líbano y Irak, son los países donde ha habido mayor guerra, mayor conflicto y donde se ha derramado mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque en estos países siempre los países de alrededor, los más fuertes, han intentado dividir las zonas, estas zonas, por sus recursos minerales, por sus recursos naturales y por consideraciones políticas y de dominación en esta zona del mundo. Estos países se caracterizan por tener muchos grupos étnicos, como todos los países de alrededor, pero acá en estos países ha intentado generar guerras entre estos distintos grupos étnicos religiosos. Por ejemplo, en Irak hay una mayoría chiita y una minoría sunita, pero estos grupos sunitas, bajo el apoyo, muchos afirman que incluso bajo el apoyo de Estados Unidos e Israel, pero principalmente bajo el dinero catarí y de Arabia Saudita, han, digamos, hecho una guerra contra los chiitas. Estos grupos chiitas se han defendido y ha surgido pues la guerra masiva, sangrienta, a inicios de los 2000, esto comandado bajo al-Zarqawi. Bien, ese grupo también, digamos que reinició su guerra en los años, diríamos, 10 de este siglo, 2014, 15, 16, con el Estado Islámico, que tomó gran parte de Irak y avanzó sobre Siria. Entonces, bien, vemos que estos conflictos se generan para tumbarse al gobierno chiita de Irak, al gobierno que tiene mayoría chiita en Irak. Bien, en Siria pasó algo parecido. ¿Quién dominaba Siria? El gobierno de Al-Assad, que era chiita de una secta alawita, que es como una subrama del chiismo. Bien, y Siria es un país mayoritariamente, por mucho más que en Irak, por mucho más es un país mayoritariamente sunita, que estaba dominado por una minoría chiita. Entonces, estos sunitas, también apoyados por Turquía, apoyados por los diversos grupos yihadistas de esa zona, incluso apoyados por Israel, van a intentar hacer caer al gobierno de Al-Assad desde el año 2011, desde las llamadas revoluciones primavera árabe. Bien, entonces el gobierno de Al-Assad va a resistir, pero obviamente como la mayoría del país era sunita, había mucho apoyo para que caiga Al-Assad y por esta razón el gobierno de Al-Assad cometió pues terribles crímenes contra los sunitas. Muchos hablan de hasta medio millón de muertos, 500.000 muertos. Esto puede ser verdad, no podemos saber porque usted sabe que las noticias, la gran mayoría están parcializadas políticamente, pero dejamos esos datos para su conocimiento. Bien, entonces, por eso, cuando en Siria, hace unos meses, cuando cayó el gobierno de Al-Assad y tomaron el poder los sunitas de las escuelas más radicales, comenzaron a masacrar ahora último chiitas, alawitas y cristianos en la costa de Siria. ¿Por qué? Porque estos grupos habían sido, digamos, no esos grupos, o sea, no los civiles propiamente dichos, pero sí algunos de esos habían estado en las altas jerarquías del gobierno sirio anterior y estos habían cometido crímenes, pues crímenes masivos contra sunitas y estos sunitas se han tomado su venganza, pues, ¿no? Y también por el tema religioso que ellos interpretan de que se debe tomar a la literalidad los textos y por tanto matar y cometer todo tipo de crímenes está permitido por la religión y más que todo que estos pertenecen a la hermandad musulmana, que la hermandad musulmana pues es como una escuela teológica donde todo lo que no sea sunita es sinónimo de infiel. Esto es así y es un grupo pues que siempre, como repito, las potencias que están al costado buscan generar estas divisiones porque las divisiones siempre han estado, pero buscan que esas divisiones sean irreconciliables y que terminen matándose entre ellos.
Por ejemplo, ¿a quién le conviene estas guerras? A Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los musulmanes sunitas y chiitas tienen, digamos, no les gusta Israel, no tienen apego a Israel, odian a Israel. Pero cuando surgen estas guerras se comienzan a concentrar en matar entre ellos y desvían la atención a Israel. Esto es algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, en la conquista española o invasión española del continente americano. Hicieron en México, por ejemplo, que habían grupos divididos, entonces comenzaron a incitar la guerra entre sí, que ya había odio entre ellos, obviamente tiene que haber odio anterior entre ellos, pero ellos lo priorizan, lo profundizan y hacen que sea una guerra y al final ellos dominan sobre los muertos de ambos bandos cuando ya están debilitados. Esto mismo es Israel, que genera guerras. No, no es que él lo genere únicamente, hay muchos patrocinadores, pero es uno de los beneficiarios de que se maten entre sí. Una vez que debilitas a los vecinos, entonces tú ya estás seguro y dominas esa región. Entonces, bien, en Irak se ha tranquilizado la situación en estos últimos años. Eso es porque los grupos sunitas minoritarios del país, que obviamente son mucho más violentos por su religión y por el dinero que han recibido de los países ricos del Golfo, Qatar y Arabia Saudita principalmente, y Estados Unidos también, han fracasado en su intento de tomar Irak. Han fracasado en su intento de masacrar a los chiitas y los chiitas han logrado sobrevivir en Irak también bajo el apoyo de Irán, bajo el apoyo del ex general Soleimani en Irak. ¿Ya? Entonces, estos grupos, como ya han sido debilitados, porque obviamente han habido decenas de miles de muertos, la gran mayoría, pues como usted podrá saber, jóvenes, varones, entonces la población sunita iraquí ante estas derrotas ha visto debilitada y ya no puede hacer gran cosa ahora. Y por eso los chiitas están mucho más tranquilos y por eso Irak, digamos que, digámoslo así, se ha estabilizado. Pero no es un país totalmente seguro, eso sí. Ahorita el más inseguro en este momento es Siria, a pesar de que la mayoría es sunita, pero es una mayoría sunita que quiere ver muertos a las minorías y por eso la violencia va a continuar. Bien, ahora, en el tema de Gaza. Gaza está rodeado, Gaza es una franja muy pequeña de prácticamente 400 kilómetros cuadrados, de 10 kilómetros de ancho y más o menos 40 kilómetros de largo y no puede sobrevivir por sí sola, o sea, no hay agua natural que fluya o en todo caso esa agua se puede cortar, no hay alimentos, las zonas agrícolas eran muy pequeñas ya de por sí y ahora con la guerra peor lo han desaparecido, entonces sin alimentos y sin agua sencillamente ese lugar no es pues autosuficiente, autosostenible y si no fuera pues por la ayuda humanitaria o incluso por el alimento y la comida que daba Israel, porque acaba de cortar hace una semana ya el alimento y el día de ayer me parece cortó la electricidad y como ustedes pueden saber esto va a hacer de que Hamas y los grupos de ahí de Gaza tengan que consumir sus propias reservas y esto va a generar un alza de precios y a la desesperación de la población. Esto también se hace para generar revueltas internas en Gaza. O sea, los israelíes quieren generar que la misma población de Gaza se harte de Hamas y pueda rebelarse pues y matarlos, ¿no? Aunque hasta ahora, en casi 15 meses de guerra, no han logrado la gente de Gaza, eso sí, ha logrado de que la gente de Gaza ya no apoye a Hamas como antes. Pero a pesar de eso, Hamas tiene el suficiente poder para no ser eliminado por su propia población y su propia población, especialmente hombres jóvenes, siguen apoyando a Hamas. Entonces, bien, esta situación parece que se va a alargar. Ahora bien, en Cisjordania, lo que Israel llama Judea y Samaria, la población, a pesar de que es igual número que en Gaza, está dividida en cientos de poblados, en ciudades, en un territorio mucho más grande y esto hace de que Israel sencillamente los haya dividido en islas separadas por pueblos colonos de judíos
y esto hace de que el movimiento entre las guerrillas sea mínimo. Entonces, ¿dónde todavía sobreviven las guerrillas, los grupos, digamos, subversivos anti-Israel? En el norte de Cisjordania, donde en esa zona el número de pueblos judíos es mucho menor y por eso los grupos subversivos tienen mayor posibilidad de contactarse entre sí y de llevar armas y de esconderlas. Pero ahora último, con la destrucción del poblado principal de Jenin y de las zonas circundantes, todo indica de que los judíos, los israelíes, van a hacer muchos más asentamientos judíos ahí y esto puede que neutralice a las fuerzas subversivas en esa zona. Mientras que en Gaza, como están muy juntos y están en una infraestructura gigante de casas, es posible de que la subversión continúe ahí, a menos que Israel genere una guerra muy fuerte en esa zona, pero eso generaría miles de muertos, posiblemente decenas de miles de muertos más. Veremos qué ocurre. Bien, entonces con esta explicación espero haber contribuido pues a, a entender un poco más esta región de Medio Oriente. Sé que muchos temas, por ejemplo la situación en el norte de África, la situación en Asia Central, muchos preguntarán de Afganistán, de Pakistán o de Indonesia, no se ha tocado, pero no quiero hacer más largo el video, eso podemos hablar en otra oportunidad. Ahorita nos centramos en exclusivamente Medio Oriente, lo que o podríamos llamarlo también Asia Occidental, y más o menos las razones de por qué suceden las cosas y más o menos cada uno puede inferir qué puede suceder más adelante. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Cualquier consulta, duda pueden dejarla en los comentarios para tomar a consideración en los próximos videos. No olvide dejar su like si es que ve el video, comentar porque esto genera mayor interacción, el algoritmo lo detecta y mientras el canal crece más, nosotros podemos hacer contenido más seguido cada vez. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.